con los grillos y las piedras y las huidas canciones, con los grillos y las piedras y las huidas canciones. Es mala la noche, amigo, y en el monte andan ladrones. Buen viejo, me lo decía allá en el campo de Trojes, y un sobresalto rondaba por sus pupilas de azul. Muy buenos días a todos nuestros auditores de este programa Conexión Local, el programa que llega hasta ustedes a través de Radio Ritmo de San Vicente de Tahuatahua 98.7. Estamos, como ya un viernes atrás, en un segundo capítulo, esta vez, de este programa de la Universidad de O'Higgins y su Instituto de Ciencias Sociales, Conexión Local, Alcance Global. Les saludamos hoy día, viernes 23 de octubre, a todos nuestros auditores, por supuesto. Y bueno, vamos a comenzar también agradeciendo, por supuesto, a todo el equipo técnico, profesional, humano que está detrás de este programa Conexión Local. También, por cierto, contarles a nuestros auditores que este programa está siendo transmitido también por el Facebook de la Universidad de O'Higgins, así que también pueden conectarse o compartir la posibilidad de ver y escuchar este programa. ¿De qué se trata? Bueno, es una iniciativa, decíamos, de la Universidad de O'Higgins, de su Instituto de Ciencias Sociales, por cierto, para comprender, para aportar un poco a la región, ¿cierto?, en la comprensión de los distintos procesos sociales, económicos, culturales que estamos viviendo como sociedad regional, adentrarnos en estas dimensiones presentes en la región y, por supuesto, en todos los territorios que la conforman. Les damos la bienvenida a este segundo capítulo que hoy día estará principalmente dedicado al tema de la economía. Y bueno, vamos a ir también avanzando un poquito. Les agradecemos, por cierto, también su sintonía, su preferencia. Y vamos a presentar a una persona que nos acompaña en este programa, que conduce este programa y que, bueno, además es la directora del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de O'Higgins, doctora en Psicología, Rocío Angulo. ¿Cómo estás, Rocío? Buenos días, Daniel. Muy bien, muy contenta de estar acá y preparada para una nueva clase de Ciencia Social Regional con hartas preguntas para estos grandes invitados que tenemos hoy. Un lujo poder entrar en aspectos que en principio aún le quedan alejados de las ciencias sociales, como la economía en este caso, con peras y manzanas, ¿cierto? Se titula el programa, que es lo que a veces necesitamos un poco para entender algunos conceptos que tienen un impacto grande en nuestra vida cotidiana y, sin embargo, desconocemos o pensamos que conocemos y al final quizás no tanto. Entonces, bueno, eso, con otras preguntas para nuestros invitados que son un lujo, desde luego, de profesores. Así es, Rocío. De hecho, bueno, todos sabemos, estamos a pocas horas de un hito fundamental en los últimos 30, 40 años en nuestro país, ¿cierto? Como es el plebiscito nacional 2020. Y por cierto que sus orígenes, ¿cierto?, están justamente en los procesos sociales, económicos, políticos y culturales que ha vivido nuestro país. Y bueno, y para eso, y para facilitar, y tú lo decías también, ¿cierto?, para facilitar en la ciudadanía la comprensión, la información que tiene que ver con entender un poquito más, ¿cierto?, leer un poco más cómo han sido estos procesos y cómo nos han traído al actual escenario, y especialmente en nuestra región. Y para eso, como decías también, vamos a contar con extraordinarios invitados que nos van a entregar su conocimiento, el estudio, las investigaciones que han realizado. Son extraordinarios académicos, además, ¿cierto? Entonces tienen la facilidad de poder hacer llegar al público y a la ciudadanía también estos temas. Y bueno, ¿qué te parece si ya desde ahora empezamos y presentamos a nuestros invitados?
Impaciente, Daniel. Vamos a sacar de la sombra a nuestros invitados para que lo conozcan todos nuestros radioyentes. Bueno, uno de ellos, y quedó prometido en el capítulo anterior, ¿cierto? Porque dijimos que nos faltó un poco ahondar en un tema complementario al que vimos anteriormente, que estuvo dedicado a la demografía, a la geografía humana también, ¿cierto? De la región. Es un profesor, estudioso y gran investigador, además oriundo de la región y especialmente de Toquigua, ¿cierto? Acá en la comuna de San Vicente de Tahuatahua. El profesor, además, economista por la Universidad de Chile, maestro en demografía y doctor en ciencias sociales en el Colegio de México, donde está radicado, profesor investigador del Departamento de Estudios Regionales de la Universidad de Guadalajara, el profesor y amigo Alejandro Canales Cerón. ¿Cómo estás, Alejandro? Aquí vas a aparecer ya para quienes nos siguen en la conexión por Facebook. Buenos días, un gusto estar de nuevo aquí en el programa Conexión Local, también a nivel global, desde Guadalajara. Un gran saludo a todos. No puedo dejar de mandar un saludo a mi gente ahí en Toquigua, en San Vicente, a todos. Bueno. Perfecto. Gracias Alejandro. Bueno, vamos a entrar a esta conversación también con nuestro segundo invitado, por supuesto, una persona también muy destacada en el ámbito de la economía, de las investigaciones. Él es ingeniero comercial de la Universidad Austral de Chile, pero también es doctor en economía de la Universidad de Illinois. Es director de investigación de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, investigador del Centro de Economía y Política Regional también, una persona muy capacitada y con gran trayectoria académica y en el ámbito de las ciencias económicas, el señor Patricio Aroca González. ¿Cómo estás, Patricio? Buen día. Hay que activar ese micrófono, Patricio, porfa. Esto es un problema técnico que viene estableciéndose ya como cultural. Hola, buenos días. Sí. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a la gente de la región de O'Higgins y especialmente, ¿cierto?, de la Universidad de O'Higgins. Buenos días, Patricio. Muchas gracias por estar acá con nosotros y que nos puedas acompañar en este recorrido, en este camino de aprendizaje, ¿no? para muchos de nosotros. También para nuestros estudiantes, un saludo a todos los estudiantes de Ciencia Social Regional, que son un poco la excusa de que estemos hoy acá, ¿no? La idea de dictar este curso de forma abierta para toda la región. Así es, un saludo también a toda la comunidad universitaria, ¿cierto?, de la Universidad de O'Higgins, sus estudiantes, sus profesores, directivos, autoridades también que hacen posible este programa Conexión Local acá a través de las ondas de Radio Ritmo 98.7 en la ciudad de San Vicente de Tahuatahua y sus alrededores. Damos la bienvenida entonces a nuestros invitados y bueno, vamos a introducir un poquito la conversación, ¿cierto? ¿Por qué hablar de economía? Bueno, sabemos que gran parte de los procesos fundamentales de una sociedad y en este caso de nuestro país tienen que ver con el desarrollo económico y el desarrollo social que acompaña el desarrollo económico. Entonces, vamos a aterrizar estas nociones, estos conceptos, ¿cierto?, que muchas veces parecen tan lejanos de esta ciencia, la ciencia económica, y cómo afecta a todos nosotros, al común, ¿cierto?, de los ciudadanos, y especialmente en los territorios de nuestra región. Y eso es lo que vamos a abordar hoy día. Y si bien nos quedó algo pendiente, porque ahí con Alejandro, ¿cierto?, en el programa anterior, aunque el tema era la demografía y sus ciclos, ¿cierto?, y hablábamos de transiciones demográficas, cambios demográficos, bueno, eso también estaba de la mano y es consecuencia de los procesos productivos, económicos y sociales, ¿no?, históricos fundamentalmente. Y eso es algo que nos quedó un poquito pendiente. No sé si Alejandro quieres mencionar algo en relación a eso. Sí, claro, mira, lo que quedaba pendiente era la base económica de los procesos sociales y los procesos demográficos, ¿no? Y lo que se conoce con el concepto de matriz productiva y la matriz laboral, que va asociada a la matriz productiva. La matriz productiva se refiere, como el término matriz, ¿no?, nos connota la idea de algo que genera, ¿no?
justamente la matriz productiva refiere a cómo es que se genera la actividad económica y el Producto Interno Bruto, digamos, la producción. ¿Cuáles son los sectores, las actividades que generan más valor, digamos, más riqueza en la región o en un país, ¿no? Y eso, en el caso particular de la región de O'Higgins, desde siempre, ¿no? Sabemos que ha sido una región agrícola minera, es decir, con una fuerte base agrícola, agraria, y un enclave minero. El enclave minero lo conocemos bien desde la Mina del Teniente, de todo el siglo XX, digamos, desarrollándose y creciendo, y la base agrícola con sus distintas formas, desde el sistema de fundos, latifundio y minifundio, la reforma agraria, luego la reconversión agroproductiva, etc. Esa ha sido la base. De hecho, y lo interesante es que constituyen la misma base económica sobre la cual se van agregando, se van articulando otros sectores, como es el comercio, ¿no? Que es la distribución de los productos, de las mercancías que salen de la producción, pero también que van a la población, comercio, y lo que tiene que ver, en este caso muy importante también lo que es el transporte, porque es como son zonas de alta producción, pero que no se queda toda la producción en la región, sino que sale hacia Santiago o ahora hacia la exportación, el modo de transporte es muy importante. Entonces, Alejandro, antes de entrar al primer bloque musical, sí, estaríamos entendiendo la matriz productiva como ese conjunto de actividades productivas a las que se está dedicando la propia región, y el concepto de movilidad surge inmediatamente. Entonces, antes de que tratemos este tema en extenso en el siguiente bloque, me gustaría rescatar un concepto sobre el que discutimos en el programa anterior y que creo que es importante para entender también otra de las cosas que vamos a hablar, que es el concepto de conmutación, los commuters. ¿Nos puedes recordar, por favor, a qué nos referíamos para que entendamos bien ya en el segundo bloque toda esta cuestión de la matriz productiva y cómo se desarrolla? Sí, mira, los commuters son aquellas personas que, en el caso de la conmutación laboral, el mismo nombre de commuter, ¿no? Nos habla del que está conmutando, que está mutando, moviéndose, está cambiando de lugar, ¿no? Y la conmutación laboral refiere a aquellos que viven en un lugar y trabajan en otro. Normalmente se establece como la comuna, la unidad de registro, es decir, los que viven en una comuna y trabajan en otra comuna. Nosotros con la universidad hicimos un estudio hace algunos años con la Universidad de Chile, que dio pauta también a trabajo con la Universidad de O'Higgins, pero bajándolo aún más para ver conmutación entre localidades urbanas y rurales dentro de una misma comuna. Entonces, por ejemplo, gente que vive en Toquigua y trabaja en San Vicente, o que vive en Huacarwe y trabaja en Quinta de Tilcoco, etcétera, ¿no? Dentro de la misma zona, de la misma comuna. Y se refiere a esos movimientos que van y vienen, ¿no? Porque lo que decíamos la vez pasada, la semana pasada, hace 2 semanas, de que se ha roto esa vinculación territorial de vivir en el mismo lugar donde se está trabajando, y ya las comunidades cada vez se hacen, la ruralidad, digamos, se hace cada vez menos agraria y a su vez lo agrario cada vez menos rural. Entonces, no quedan claros los límites, básicamente eso. Y decíamos que esta conmutación es una característica pues bastante idiosincrática, ¿no? De lo que es la región de O'Higgins, que es una característica propia, ¿no? Claro. La especial movilidad, el peso de la conmutación, ¿no? En nuestra cotidianidad. Efectivamente. Y eso tiene que ver con la matriz productiva también, con la modernización de la matriz productiva y la ampliación, digamos, de estas formas modernas de producción agraria. Modernas me refiero a que ya no están basadas en formas del sistema de fondo, donde el campesino residía en el fondo, ¿no? Y el latifundista, digamos, el patrón de fondo, no solamente le daba trabajo, sino además una vivienda, un pedazo de tierra, y había un acuerdo no solo salarial, sino muchas otras cosas vinculadas. Y eso se rompe y se establece una forma de mercado de trabajo asalariado. En la medida que la base económica sigue siendo extendida a nivel territorial muy agraria, pero con base en forma salarial, se rompió esta vinculación residencia-trabajo. Entonces el campesino, ya no es campesino propiamente, sino que es trabajador agrario, no necesariamente reside en la misma localidad rural donde trabaja. Y eso genera, muchos fueron expulsados del campo hacia las ciudades, hacia pueblos, pero reincorporados como trabajadores asalariados. Y eso genera mucha movilidad, mucha movilidad, ¿no? Ahora, volviendo con la matriz productiva, sí, disculpa, Alejandro,
Sí, solo para matizar un poco, porque vamos a entrar de lleno al tema de la matriz, ¿cierto?, productiva de la región, específicamente, y sus cambios en los últimos años, ¿cierto? Vamos a entrar de lleno a ese tema, pero también vamos a hacer una breve pausa. También este programa está siempre acompañado de música, ¿cierto? Y vamos a entrar... Que no nos falte la música, Daniel. ¿Ah? Que no nos falte la música. Que no falte nunca la música, por cierto. Y bueno, luego vamos a ver que es muy interesante también porque hay agrupaciones que tienen muchos años y también ha habido cambios en este género. Pero vamos a escuchar a una agrupación de la región, ¿cierto? De aquí cerquita, de San Vicente, de la zona de Rengo, a nuestros amigos de Sentimiento Norteño, para todos los auditores de este programa Conexión Local. Y esto es para ti, mi vida. A tu lado al bailar, contemplaba tu cara. Eres linda en verdad, pero no dije nada. No sabía qué decir y seguimos bailando. Solo supe que allí ya me estabas gustando. Y poquito a poco al ir bailando te fui diciendo cerca al oído que mi cariño era para ti. ¿Quién iba a pensarlo? Que aquella noche en que estuvimos solo bailando hizo que ahora no me separé de ti. Puro sabor y sentimiento. Norteño. Sí, 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 eso. A tu lado al bailar contemplaba tu cara. Eres linda en verdad, pero no dije nada. No sabía qué decir y seguimos bailando. Solo supe que allí ya me estabas buscando. Y poquito a poco al ir bailando te fui diciendo cerca al oído que mi cariño era para ti. ¿Quién iba a pensarlo? Que aquella noche en que estuvimos solo bailando hizo que ahora no me separé de ti. ¡Uepa! Y llegó el sabor, compadre. Puro sentimiento. ¡Ay! Y poquito a poco al ir bailando te fui diciendo cerca al oído que mi cariño era para ti. ¿Quién iba a pensarlo? Que aquella noche en que estuvimos solo bailando hizo que ahora no me separé de ti. Y yo no puedo separarme de ti. Y yo no quiero separarme de ti. Bien, ahí estamos. Entonces, un saludo para las agrupaciones de la región, ¿cierto? Los músicos y para nuestros amigos de Sentimiento Norteño. Vamos a volver entonces contigo, Rocío, y bueno, un poco para nuestros auditores, quienes se integran a las ondas, a la sintonía de este programa Conexión Local a través de Radio Ritmo 98.7, ¿cierto? Estamos abordando hoy día la matriz productiva, los procesos de cambio económico y social derivados de los últimos tiempos, ¿cierto?, en nuestro territorio. Y para eso, con nuestros invitados hoy día, Alejandro Canales Cerón y Patricio Aroca González, investigadores, estudiosos, ¿cierto?, profesores destacados en sus áreas. Rocío, continuamos. Bueno, nada, hora de entrar a picar entonces en la matriz productiva. Más o menos ya nos han explicado qué es el concepto. O sea, la matriz productiva haría referencia a ese conjunto de actividades productivas, a qué nos dedicamos, en definitiva, en la región,
Entonces, me gustaría que ahora con nuestros invitados pudiéramos hacer una descripción en cómo es esa matriz productiva en nuestra región, aunque ya nos han avanzado, que básicamente pues tiene que ver con la agricultura, ¿cierto? Con la minería, y ver cómo esto ha evolucionado y qué nos asemeja, qué nos diferencia, ¿no? De otras regiones o de la concepción general que tenemos del país. Bueno, si quieres, comento algo sobre eso. Lo que decía es, la base productiva de la región es agrominera. Lo que los datos dicen, más o menos alrededor del 40% del Producto Interno Bruto es generado o sea, a pesar de que tiene esa base agrominera, no necesariamente la agricultura es la generadora de gran Producto Interno Bruto. Lo que se combina aquí son dos cosas. Uno, ¿qué es lo que genera producto, riqueza? ¿Y a qué se dedica la gente? ¿En qué se emplea la gente? Que sería la matriz laboral. Y no necesariamente es lo mismo, entonces. No necesariamente es lo mismo, exactamente. De que el problema es de que las actividades que más generan riqueza, más producto interno, no necesariamente son las que generan más empleo. Normalmente no ocurre eso. Pero por una razón muy obvia, porque las que generan más riqueza tienden a ser más productivas. Y por tanto, con menos trabajadores generan más producto. Eso significa la productividad. Que tiene que ver con la propia definición. Claro. Pero lo relevante es cuánta brecha hay en una productividad y otra. Cuando se trata de sectores, por ejemplo, y el problema que tiene la región con la minería, que es un enclave minero en realidad, porque no es como las regiones del norte, en que la minería es la actividad que domina todo el norte, o sea, o la economía, sino que aquí hay una base de poblamiento, de economía regional basada en otros sectores, que es la agricultura, y todas las actividades conexas a la agricultura, comercio, servicios, hacer la agricultura, etcétera, ¿no? En cambio, la minería no, es como un enclave. Ahora, ¿cuál es el problema? Que es una minería de alta productividad. El Teniente fue la mina de cobre subterránea más grande del mundo por décadas. Es decir, producía a nivel mundial, no a nivel local. Y ese es los niveles de productividad que tiene. Y el problema es ese, que tenemos 2 o 3 actividades productivas, que son básicamente lo que es la minería, lo que es el servicios financieros y empresariales, y creo que eso básicamente, los que generan casi el 40% del Producto Interno Bruto. Y el resto, el 60% está distribuido en todas las demás actividades: agricultura, comercio, servicios personales, transporte, la industria manufacturera, agroindustria, etcétera, ¿no? Pero esa gran industria, grandes sectores que generan el 40% del Producto Interno Bruto, solo concentran el 10% del empleo. Y el 90% del empleo está en los otros sectores. Entonces, eso genera un desfase. Para ponerlo en términos comparativos, así, es decir, que esto del 40 al 10, en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, es mucho más cercano. El Producto Interno Bruto lo genera también como alrededor del 40% de los sectores de alta productividad, pero ellos generan como el 25% del empleo. Entonces, 25-30, entonces como de 4-3, 4-2, ¿no? Y nosotros tenemos una relación 4-1 o incluso mayor. Y en cambio, el 50% del empleo en Estados Unidos es generado por sectores de productividad media, a nivel medio, en términos medios, no de baja productividad. En el caso de la región, tenemos que 2/3, prácticamente 64% de los trabajadores se ocupan en trabajos de baja productividad, que básicamente la comercio, que es muy baja productividad, y la agricultura. La agricultura, a pesar de que es digamos, en todas las comunas, excepto Machalí tal vez, y Rancagua, todas las demás son agrarias, tienen producción agraria, ¿no? La población, mucha población se dedica a ello. Le decía, o sea, una gran cantidad. Y esa contradicción entre alta productividad, los sectores de alta productividad con baja generación de empleo, es una tensión que genera un conflicto continuamente, porque significa que en los sectores de alta productividad concentran poco empleo, pero son los sectores donde hay altos salarios. Y en los sectores de baja productividad, donde hay mucho empleo, son los sectores de bajo salario. ¿Y por qué el salario? Digo esto, porque el salario va pegado, encadenado a la productividad. Y uno toma es interesante para entender lo que tiene que ver con cómo vivimos, ¿no? En lo cotidiano, con cuál es nuestra calidad de vida en términos de qué es lo que a lo que podemos acceder o no, ¿no? Que al final es lo que vivimos todos en lo cotidiano.
Y Claro. quizás ahí podríamos también, porque esto es origen de desigualdades también territoriales, ¿cierto? Por ejemplo, tenemos esta región, porque hablábamos de las regiones funcionales, tenemos esta región en torno a la minería, al sector de la minería, ¿cierto? Como es Rancagua, Machalí, y tenemos el resto de los territorios de las regiones funcionales, luego lo vamos a abordar como concepto, de la región, ¿cierto? Que están centradas en la agricultura. A lo mejor Patricio nos podría, porque Patricio, yo el otro día revisaba ahí algún material, nos podría contar un poco en relación a estas desigualdades, qué es lo que cómo se están abordando, cómo se están planteando estos desajustes o estos desequilibrios, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? También desde el punto de vista de la toma de decisiones, de la generación de políticas. ¿Cómo, Patricio, yo sé que también has estado en esas discusiones, en esas conversaciones, porque esto ya todos somos conscientes que es resultado de una concentración excesiva, en el fondo todos hablan de descentralizar, pero no de desconcentrar. Patricio, ¿cómo lo ves tú? Bueno, muy interesante el planteamiento, la pregunta. Lo que primero querría decir es que hay una evolución de la región donde uno aprecia que el producto de la agricultura o de la agroindustria, ¿cierto?, va aumentando significativamente en los últimos 30 años y al mismo tiempo la cantidad de trabajadores ocupados en ella va reduciéndose. Y eso, por lo que explicaba Alejandro, es precisamente porque se está incorporando más capital, ¿cierto?, más maquinaria que produce mucho más y ahorra trabajo, ¿cierto? Y por lo tanto, las ganancias que esto va generando las van obteniendo los dueños del capital, ¿cierto? Por eso los salarios de ese grupo no crecen significativamente, mientras que las ganancias sí. Y lo lamentable de esto es que los dueños de estas empresas no son, en muchos casos, no son de la región, por lo tanto, estas ganancias se van. O se van a Santiago o en algunos casos se van del país, digamos, cuando los dueños son extranjeros. ¿Sí? Y por lo tanto, ese que es un aporte importante al valor agregado, ¿cierto?, no se queda en la región ni como gasto de consumo ni como reinversión, y eso hace que el desarrollo de la región sea más lento. Otro elemento que ha ido ocurriendo, y para expandir el concepto que nos dijo Alejandro de cómo la gente conmutaba, hay otra conmutación adicional a la que Alejandro explicaba, que es la que ocurre entre trabajadores y puestos de trabajo en regiones distintas. Es decir, si uno mira, por ejemplo, las empresas grandes, miremos al Teniente, tiene una cantidad de empresas que son contratas, ¿cierto? Son empresas que no están en la región, la mayoría de ellas, ¿cierto? Y lo que hacen es que venden algún servicio, ¿cierto? Dice, vamos a construir un nuevo túnel, una nueva galería, ¿cierto? Un camino, etcétera. Y traen una proporción importante de los trabajadores que van a hacer esta actividad desde otras regiones. Estas personas vienen a la región, obtienen un buen salario en la región, porque el puesto es creado, ¿cierto?, en la región, pero luego, una vez que obtienen el salario, se van a la región donde vive su familia y allá gastan ese salario. Allá pagan el colegio de los hijos, allá pagan el supermercado, etcétera, y alimentan esa otra economía, ¿sí? Y eso hace entonces que la economía que genera trabajo, que genera valor agregado, no crezca en todo lo que podría crecer, porque una parte importante de ese valor agregado que se genera y que podría servir de combustible para que la otra parte de la economía siguiera creciendo, no lo hace porque va a alimentar otras economías, ¿sí? Y en ese sentido, yo creo que en términos de política, las empresas grandes están pensando cómo hacer, ¿cierto?, para reducir este flujo de valor agregado hacia otras regiones y se quede en la región, ¿cierto? Contratando más empresas locales, obligando a que los trabajadores se prefieran trabajadores que vivan en la región versus atraer profesionales de otras regiones, etc. Pero eso es un poco complejo porque no se puede hacer como una ley que lo haga, pero sí se pueden hacer algunos elementos como, por ejemplo,
hoy día está prohibido hacer turnos de 7x7, pero muchas empresas lo hacen porque piden una autorización en la Dirección del Trabajo y si tienen la autorización pueden hacerlo. Pero si la Dirección del Trabajo no los autoriza, ¿cierto? No podrían hacerlo y en ese caso la conmutación entre regiones ya no sale tan rentable y por lo tanto la gente tiende a vivir donde está la fuente de trabajo. Qué interesante esto para entender precisamente esas conmutaciones y que en realidad, esta es mi conclusión como estudiante de Ciencia Social Regional, existe una discrepancia notable entre algunos indicadores, ¿no? Como el Producto Interior Bruto. Quizás sería interesante explicar a qué se refiere este concepto, porque parece que todos lo entendemos, pero no sé si tanto, y cómo esto luego se traduce realmente en la vida de las personas. Me queda claro que podríamos tener una región muy importante a nivel productivo y aún así tiene una cantidad, por ejemplo, de gente desempleada grande. O sea, no son incompatibles esos dos indicadores, ¿cierto? Absolutamente. El valor agregado o Producto Interno Bruto, esos son sinónimos, se puede medir de varias formas, pero una forma en que se mide es que usted sume lo que se paga a los trabajadores más las ganancias que obtienen las empresas, ¿sí? Más un poquito de impuestos indirectos, pero esos son los dos grandes elementos. Entonces, en general, hace, no sé, 40 años, cuando este proceso de conmutación entre regiones no era tan activo como ahora, entonces, cuando uno medía el valor agregado de una región, en realidad, este era lo dividía por la población, obtenía entonces el producto per cápita que llamamos, ¿cierto? Y ese era un buen indicador de cuánto era más o menos el ingreso de esa región, ¿sí? O al menos si tomaba la parte de salarios, digamos. Pero eso ha ido cambiando y hoy día hay una generación de valor agregado en la región que es hecha por trabajadores y por capital que no son de la región, ¿ya? Por lo tanto, el valor agregado ha dejado de ser útil como indicador de bienestar de la región, ¿cierto? El caso extremo es la ciudad de Calama, ¿cierto? La comuna de Calama es la que tiene el PIB per cápita más alto del país, ¿cierto? Pero al mismo tiempo es una de las comunas que tiene un estándar de vida que está del promedio hacia abajo, ¿ya? Entonces, cuando los que cuando miden calidad de vida, no toman en consideración esto, ¿cierto? Calama aparece como una de las ciudades con mayor bienestar, ¿no? Y eso es falso. Calama es una de las ciudades con mayor producción de valor agregado, pero lamentablemente la proporción mayor de ese valor agregado se va de Calama, no queda allá y por lo tanto no se transforma en mayor bienestar para esa comunidad. Oiga, ¿y esto cuándo empieza a producirse en nuestra región? ¿Cuándo empieza a producirse como esa bifurcación, ¿no?, entre estos indicadores? ¿Podemos localizar algún momento, algún hito importante para nuestra región? En realidad, más que poder decir cuándo comienza, podemos decir cuándo empezamos a medirla, ¿sí? Bueno, claro. Los primeros datos duros de conmutación están en el censo del año 92, ¿sí? Entonces, ahí tenemos una idea de cuánto eran los niveles de conmutación, especialmente eran grandes en ese periodo en las regiones mineras, ¿sí? Por lo tanto, la parte minera de la región de O'Higgins, ¿cierto?, estaba afectada. Y el otro elemento que tiene que ver con la repartición de las utilidades, ¿cierto? Yo diría que empezamos a tener datos duros hacia fines de los 90 por el Servicio de Impuestos Internos, ¿ya? Para tenerle un dato. Nosotros tenemos un concepto en Chile que se llama base imponible, ¿cierto? Cuando usted tiene que pagar impuestos una vez al año en abril, ¿cierto? Tiene que calcular cuánto fue su ingreso neto, su base imponible. O sea, usted pone cuánto tuvo de ingreso, resta todos los costos y eso se llama la base imponible, ¿sí? Esa base imponible, ¿cierto? A veces tiene evasión, tiene elusión, etcétera. Pero si uno mira en total cómo se reparte en la región, casi el 80% de la base imponible pertenece a empresas cuyos propietarios son de Santiago. Solamente el 20% restante pertenece
al resto de las regiones del país, ¿sí? Y eso significa que todo, o sea, se produce valor agregado en todo el país, ¿cierto? Del orden del 46% del valor agregado del país se produce en Santiago, pero las ganancias de casi el 80% se quedan en Santiago, ¿ya? Entonces, Santiago está, en términos de las ganancias del capital, está extrayendo de todas las regiones una parte importante, y otra parte lo hace a través de que muchos de los santiaguinos que van a trabajar a otras regiones van a trabajar y se llevan a Santiago los sueldos altos de esa región. Antes de pasar, vamos a profundizar un poco en estas comparaciones, en la información que podemos extraer cuando comparamos la región con Santiago, ¿no? Con esa macro ciudad donde se dice que todo está centralizado. Me gustaría dejar planteada una cuestión que tiene que ver precisamente con esto de los hitos, ¿no? Si podemos identificar hitos o no. Este momento histórico en el que estamos, ¿no? Viviendo una pandemia mundial, en un momento de crisis social que hacía tiempo que no se vivía. ¿Cómo esto se relaciona con la matriz productiva? ¿Podemos esperar un impacto de ambos o podemos relacionar a lo mejor precisamente la matriz productiva con el momento de crisis social? ¿Cómo se desarrollan estos... ¿Cómo estamos en este momento y hacia dónde podríamos ir, ¿no? En base a estas cosas que nos están sucediendo en este momento? Buena pregunta, porque efectivamente la crisis actual, la crisis de la pandemia, digamos, ha generado no solamente una crisis sanitaria, sino también una crisis económica, bueno, además de una crisis social en cuanto a las formas de vida, ¿no? Esto que estamos haciendo ahorita, por ejemplo, es parte de esto, como una respuesta a esta situación, pero también una crisis económica y laboral, pero que no afecta a todos por igual. Por ejemplo, los datos más duros, así que estuve sacando hace poco, que da el Banco Central, sobre el crecimiento económico, el PIB minero no ha caído. En cambio, el PIB total ha tenido una caída de alrededor del 10%. O sea, la actividad económica, el IMASEC, el índice mensual de actividad económica, se ha venido cayendo, ha caído en niveles importantes, cerca de un 10%, ¿no? Entre marzo y junio de este año, y julio de este año. El Producto Interno Bruto también ha tenido una caída, pero el PIB minero no. Y eso tiene que ver porque el PIB minero es una actividad directamente global, que tiene que ver con un mundo, pero que a su vez genera lo que sea poco empleo. Y en cambio las otras actividades, por ejemplo, que son el comercio, los servicios, todas las actividades no esenciales, se han caído. A nivel nacional tenemos que hay una pérdida de empleo entre enero de este año y julio de este año. Había una pérdida de empleo alrededor del 20%, 21%. Es decir, 1 de cada 5 personas que estaba empleada ya no está empleada. Es niveles muy altos. La tasa de desempleo, por primera vez en años, y no sé si décadas, 2 décadas en realidad, por primera vez estamos en los 2 dígitos, cerca del 12-13% de desempleo en todo Chile. En la región estamos casi en los mismos niveles. Se perdió entre enero y julio de este año alrededor del 20% del empleo. O sea que a pesar de que el sector minero sigue bien, o igual de bien que antes de la crisis, en realidad estamos igual de afectados que el resto del país. Exacto, porque la minería emplea menos del 4 o 5% o 6% en el caso de la región, de los trabajadores de la región. Entonces la bonanza, digamos, o esta capacidad de la minería para no ser tan vulnerable, solamente protege a una reducida cantidad de trabajadores. En cambio, el sector comercio, por ejemplo, que es de los grandes sectores, concentra ahí alrededor del 30% de los trabajadores, pero es de los más vulnerables. La agricultura también fue otro, y así. Y la pérdida de empleo es bastante alta, y por sectores muy diferenciados. Y ese es un elemento importante a tener en cuenta, porque marca condiciones de vulnerabilidad no solamente del sector económico, sino de la población que está vinculada a ese sector. Y estamos hablando, por ejemplo, de sectores que están en comercio, en el retail, que no son sectores de trabajadores muy bien pagados, o sea, no son de los grandes salarios, son trabajadores que viven con salario mínimo, un salario mínimo, 2 a veces, etcétera, ¿no? Entonces, esa gente que pierde sus empleos, que se precariza el trabajo, que se desvaloriza su salario, son los que están siendo más afectados. Sí. ¿Qué les parece? Sí, lo dejamos hasta aquí en este punto. ¿Y qué les parece si vamos a una nueva pausa musical? Porque el tiempo avanza
¿cierto? Ha sido muy interesante, y para nuestros auditores que se incorporan a la sintonía de Radio Ritmo de San Vicente de Tahuatahua, ¿cierto? Y a través del Facebook de la Universidad de O'Higgins, les recordamos que este es el programa Conexión Local de la Universidad de O'Higgins y su Instituto de Ciencias Sociales. Rocío, si volvemos al tema, estábamos hablando también de desigualdades en el territorio. A lo mejor Patricio nos puede aportar también cómo, a propósito de la conversación, la discusión que hoy día se tiene en distintos niveles, acerca de la desconcentración, ¿cierto? Hablábamos de estas desigualdades originadas por las características de la matriz productiva en la región, ¿cierto? Desigualdades a nivel territorial. ¿Cómo se compensa, en términos de políticas, cómo se puede equilibrar un poco estos desajustes, ¿no? Estos desacoples que nos decía también Alejandro? Bueno, el problema de la desigualdad tiene muchas dimensiones en Chile, ¿cierto? Hay desigualdad de riqueza, ¿cierto? Altamente concentrada en Santiago nuevamente, desigualdades de ingresos de los trabajadores, ingresos de los dueños del capital. La concentración de los ingresos del capital es muy alta en Chile, exageradamente alta. La de los salarios no lo es tanto, ¿cierto? Estamos hablando que casi el 80% de las ganancias que se producen en el país se quedan en Santiago, mientras que en el caso de los salarios ese porcentaje alcanza solamente como al 51%, y la población que vive en Santiago es del orden del 41%. O sea, hay algo de concentración, pero no tanto. Pero quería agregar un dato que planteó Alejandro, un dato complementario, que es lo que se conoce como la tasa ampliada de desempleo, ¿cierto? Ha pasado un fenómeno en esta pandemia que ha hecho que mucha gente que perdió su trabajo no salga a buscar trabajo, ¿sí? Por lo tanto, cuando ellos son encuestados por el Instituto Nacional de Estadística, el INE, entonces no son declarados desocupados, no son declarados desempleados, sino que son declarados inactivos, ¿ya? Pero la nueva encuesta de empleo les pregunta a estos inactivos si están disponibles para trabajar. Y entonces se calcula una fuerza de trabajo potencial, ¿sí? En el mercado laboral de la región de O'Higgins hay aproximadamente en el mismo trimestre del año 2019, digamos, el trimestre que estamos ahora, alrededor de 470.000 trabajadores, ¿sí? Y en ese trimestre, ¿cierto?, la tasa de desocupación era del orden del 7,6, entre 7,6 y 8%. Esa era su tasa de desempleo. Y habían en los inactivos alrededor de 50.000 trabajadores que estaban disponibles para trabajar, pero que no salían a buscar trabajo, ¿cierto? Es decir, que se le van a ofrecer un trabajo, probablemente trabajan, pero no. Ahora en la pandemia, en el último trimestre, ese número se dobló. Hay más de 100.000 trabajadores, ¿cierto? Trabajadores que están declarados inactivos, es decir, que si tuviesen la oferta de un trabajo, trabajarían, pero no salen a buscar trabajo porque piensan que no van a encontrar, porque es caro, porque están en cuarentena, distintas razones, ¿sí? Y cuando ustedes, ¿cierto?, agregan a este grupo a la tasa de desocupación actual, que es como 12,8%, que es muy parecida a la promedio del país, la tasa salta a 30%. Es decir, que más de una persona de cada 4 están, ¿cierto?, están sin trabajo y desearían trabajar. Un grupo está buscando trabajo y otro grupo, ¿cierto?, se está quedando en su casa y no está buscando porque piensa que no va a encontrar, tiene miedo a contagiarse o está en cuarentena y no puede salir, etc., ¿sí? Ese es un elemento y es una de las más altas del país, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de Antofagasta, esa misma tasa es del orden del 27%, en Biobío es un poquito más baja, 26 y tanto, ¿cierto? Y este es un problema muy serio, porque cuando ustedes tienen un 30% de la población que querría trabajar, que no, de la población que se consideraría dentro de la fuerza de trabajo y que no está trabajando, ¿cierto? Es un problema muy grave y no es un problema que se pueda resolver, es decir, encontrar empleo para todo ese grupo
una vez que la pandemia pase, ¿cierto? Es decir, que esto va a crear un cambio estructural, va a aumentar los niveles de pobreza, ¿cierto? Los más golpeados por la pandemia son el grupo más bajo de la población y por lo tanto a esto que estamos llamando desigualdad, ¿cierto? Desigualdad de ingresos, ¿cierto? Seguramente va a crecer porque los que menos protección han tenido en este proceso de la pandemia son la gente de más bajos ingresos, ¿cierto? Los trabajadores informales, etcétera, ¿ya? Entonces uno podría esperar que la situación post pandemia va a ser una situación, ¿cierto? Económica muy inferior a la que teníamos antes de la pandemia. O sea, lamentablemente todos los caminos parecen llevar a la desigualdad. Me gustaría entrar en otro tema relacionado con la matriz productiva, pero que tiene que ver también con la matriz territorial. Me gustaría saber hasta qué punto esa matriz productiva de la que estamos hablando, de la que veníamos hablando en el bloque anterior, está ordenada en el territorio o no. Podemos hablar de la región, que es lo que nos ocupa, como una matriz homogénea, es heterogénea, en relación al país es más o menos heterogénea. ¿Cómo nos situamos en cuanto al reparto, en cuanto a la distribución más bien de la matriz productiva? Buena pregunta. Bueno, Patricio. Quizás dame un minuto y te dejo, Alejandro. Sí. Lo que me gustaría decir al respecto solamente es que en el ordenamiento productivo, ¿cierto?, no está siendo planificado por un ente central, por el gobierno que está apoyando alguna área, está siendo dejado en manos del mercado, ¿sí? Y en ese sentido, lo que hace el mercado es tratar de usar los recursos más eficiente posible, de la mayor eficiencia posible, pero al mismo tiempo va profundizando las desigualdades, ¿ya? Y eso es algo que está ocurriendo en todo el país, ¿cierto? Pero especialmente en las áreas mineras, como decía Alejandro, y también en las zonas agrícolas donde hay mucho trabajo, ¿cierto? Que es un trabajo con una productividad relativamente baja. Alejandro. Sí, y muy buen punto lo que acaba de decir Patricio, esto de que no hay un ente y no hay un órgano o el Estado, básicamente, lo que está hablando, que tenga una capacidad de conducir el fenómeno. No se trata que sustituya al mercado, porque eso no es lo que se pide, sino que le dé conducción al capital y al mercado hacia dónde organizar la actividad económica y su manifestación territorial. Porque lo que genera esta no regulación es que el mercado se autorregula a sí mismo. Y la autorregulación del mercado lleva a procesos de desigualdad económica y social, y procesos de heterogeneidad territorial, de polarización de los territorios. Y esa polarización, a la larga, termina siendo incluso contraproducente para el mismo desarrollo económico y no digamos del bienestar de la población. En el caso concreto de la región, vemos que efectivamente la misma especialización productiva, un enclave minero y una base agraria que atraviesa toda la región, da cierta homogeneidad, digamos, en términos del territorio, pero con su propia heterogeneidad. Lo explico. Hay una zona, un territorio que es básicamente minero, que es Machalí, y Rancagua, que es subsidiario de eso, digamos, que recibe todos los beneficios de la minería sin ser minero, ¿no? Y tenemos, por otro lado, el resto de la zona, casi toda la zona orientada a la agricultura, pero no a la misma agricultura de la misma manera. Y encontramos dos corredores, digamos, agroindustriales de cierta relevancia, que tienen relevancia incluso a nivel nacional e incluso, diríamos, a nivel mundial. Uno que vive fuera se siente la alegría de repente ver productos de la propia región, ¿no? Vinos de Colchagua, etcétera, ¿no? Uno es el corredor que está en el lado de Rengo, Requinoa, Coinco, Doñihue, esa zona, ¿no? Que está alrededor de Rancagua, cerca de Rancagua, y una zona agroindustrial clásica, típica. Y el otro es el corredor que está alrededor de Santa Cruz, Lolol, Paredones, Palmilla, algo en Ancagua, que es un corredor nuevo, agroindustrial nuevo. El anterior es un corredor que los que somos de ahí sabemos que siempre hubo agroindustria por ahí. La tomatera de Mayoa, pues sabemos ya tiene cuántas, 40 años más o menos, no más.
Pero este otro es nuevo, y este nuevo está vinculado más también a elementos, por ejemplo, de la producción de vino, producción de uva, de exportación, etcétera, ¿no? Y el resto genera una zona agraria, pero de distinto nivel. Por ejemplo, una cosa es la zona agraria de San Vicente, Pichidegua, Guapeumo, Las Cabras, algo de San Fernando, Chimbarongo, que es una zona agraria agromoderna muy exportadora, o de producción de hortícola, etcétera. Distinto a lo que es el secano. Entonces, estamos viendo que las condiciones geográficas generan a su vez condiciones agroecológicas, agroproductivas, y sobre esas se impone una forma económica, que genera a su vez otra forma de desigualdad. Y eso es relevante porque los niveles de productividad, los niveles salariales, las condiciones de vida, los niveles de bienestar de la población también se van estableciendo en forma diferenciada a nivel regional. Y que es un tema muy, muy importante, digamos. La desigualdad no es solo social en términos de que hay gente que gana más plata y gente que gana menos, sino que esa desigualdad social se territorializa. Y hay territorios, hay lugares que viven bien y otros lugares que viven mal. Alejandro, antes estamos avanzando en el programa, vamos acercándonos al final lamentablemente, y todo esto que estás comentando a mí me lleva a pensar en un concepto, no sé si es tan aplicable aquí, pero ustedes me corrigen, nos lo explican también y tratamos de incluirlo en la conversación para ver si nos explica algo más, que es el superávit estructural y esas tasas de interés que se van aplicando un poco desde el nivel central. ¿Tienen eso algo que ver con lo que nos estabas comentando, Alejandro, Patricio, con esa desigualdad territorial? Bien, Patricio, si quieres tú. Brevemente, ¿qué significa esto? Básicamente que el Estado, ¿cierto? El gobierno que esté de turno va a ahorrar parte de los ingresos que tiene el país durante los periodos de crecimiento, cuando le vaya bien al país, ¿cierto? Como nos fue muy bien, por ejemplo, en el boom del precio del cobre, que partió por ahí por el 2003 y que duró hasta como el 2012, ¿cierto? Ahí ahorramos muchos recursos, ¿sí? Y esos recursos los empezamos a gastar, ¿cierto? Cuando el precio del cobre empezó a caer, cuando empezaron a aumentar las tasas de desempleo, etc. Y eso lo hacemos a nivel país, pero no lo hacemos a nivel de las regiones, ¿sí? ¿Y qué pasa con esto? Que estos procesos recesivos son más duros en las regiones que están más asociadas a la minería. Entonces, las regiones que están más asociadas a la minería deberían tener su propio ahorro para no gastar tanto cuando hay boom del precio del cobre, porque en ese periodo la empresa minera está demandando mucho, ¿cierto? Los trabajadores asociados a la minería están ganando mucho y están demandando mucho. Cada vez que hay una negociación es típico que se compran autos nuevos, casas nuevas, van a viajar, etc. Pero luego cuando viene la recesión, la caída del precio del cobre, ¿cierto? Porque el precio del cobre es bastante cíclico, ¿sí? Entonces se reduce la contratación de trabajadores, se reducen los bonos, etcétera, y con ello también cae entonces esa economía local fuertemente, ¿ya? Y al pasar eso, entonces se reduce esta demanda privada, hay espacio para que el Estado gaste mucho más, ¿sí? Entonces el Estado, en vez de haber gastado cuando la economía estaba bullante, ahí debió haber ahorrado para que el efecto negativo cuando viene la recesión sea más bajo, de manera de que tenga mucho más gasto, pueda hacer inversiones ahí, pueda contratar más gente, ¿cierto? Para hacer trabajos de equipamiento que ayudan al desarrollo de las regiones. Ese proceso, ¿cierto? Que llamaste el presupuesto, ¿cierto? Con superávit estructural, ¿cierto? Eso es algo que se hace a nivel del país, pero que no se hace a nivel de regiones, y es muy necesario a nivel de regiones porque ayuda mucho a que las caídas no afecten tan significativamente a las poblaciones de estas regiones. Perfecto, yo creo que ha quedado claro. Es una lástima, ciertamente, que no podamos profundizar en este tema porque
entiendo que hay muchos hilos de los que tirar, ¿no? En torno a esta cuestión. Ojalá podamos tenerte con nosotros, Patricio, Alejandro también, en otro próximo programa para poder profundizar en esto y junto con despedirnos, muy lamentablemente, porque uno tiene la sensación de estar recién entrando en la conversación, me gustaría daros la palabra para que nos puedan colocar alguna idea o alguna pregunta que pueda ser interesante para reflexionar de aquí hasta el siguiente programa en que podamos vernos. Si quieres, Patricio. Bien, lo que a mí me gustaría decir es que vamos a votar este domingo, ¿cierto? Por intentar escribir una nueva constitución, y en 2 años más vamos a decidir si lo que escribimos lo vamos a tomar o vamos a seguir con la antigua constitución, ¿sí? Creo que aquí es una oportunidad para dejar de mirar el proceso de desarrollo y empezar a intervenir en él más significativamente. ¿Y qué significa esto? Significa que durante muchos años los procesos el proceso de desarrollo generó muchos beneficios y estos se concentraron en una sola parte del territorio, ¿cierto? Tenemos que cambiar eso y hacer que los beneficios del desarrollo realmente lleguen a todo el territorio y que los habitantes tengan similares oportunidades independientemente de dónde nazcan. La pregunta que queda entonces, ¿cómo hacemos eso, cierto, para que tengamos un país más equitativo territorialmente hablando? Trabajo por delante, entonces. Alejandro. Sí, me quitaste algunas palabras de la boca, Patricio, pero en la misma línea, efectivamente, estamos en una coyuntura histórica. Y esta coyuntura histórica exige mirar hacia adelante, pero sin dejar de mirar de dónde venimos. Y yo creo que uno de los temas, por ejemplo, el tema de la desigualdad, ¿no? La región y la desigualdad y los niveles de desigualdad territorial y social. La región de O'Higgins tiene un ingreso per cápita por debajo del promedio nacional. Todas las comarcas, todas las provincias, perdón, las comunas y las provincias también de la región tienen un ingreso per cápita por debajo, excepto Machalí, que es por la zona minera, ¿no? Es decir, estamos por debajo del promedio, a pesar de que tenemos un enclave minero súper desarrollado y una agricultura modernísima, de alta productividad, de agroexportación, lo que les decía. Yo me enorgullezco cuando veo aquí vinos de Colchagua o vinos de Rengo, ¿no? O sea, uno se siente el gustito, pero resulta que toda esa capacidad productiva de desarrollo económico no ha llegado a la población. Y lo que se necesita, por tanto, es pensar el problema que tenemos en la región y en general en Chile, porque la base productiva de Chile es también agrominera, es diversificar la base productiva, incorporando en un nuevo modelo económico que incorpore nuevas cadenas de valor, lo que se llama, es decir, nuevas actividades económicas, volver a desarrollar una industria nacional o una industria global, pero actividades económicas que sean capaces de generar mayor productividad y por tanto mejores condiciones salariales y para la población. Eso significa pensar a futuro. Hay que reformular este modelo económico desde la matriz económica, desde la matriz laboral, para que repercuta esa matriz económica, esa matriz laboral, en una mejor matriz social en términos de desarrollo y bienestar de la población. Ese es el desafío. Y para eso necesitamos transformaciones mucho más estructurales que las que se han hecho hasta ahora. Bueno, desafío creo que es la palabra del momento, ¿no? Estamos en un momento bien desafiante y ojalá que cuando miremos para atrás este momento podamos darnos cuenta de lo importante que fueron las decisiones que tomamos en este momento. Un placer, Patricio, Alejandro, quedan muy invitados para cuando quieran, están en su casa. Daniel, nos vemos la semana que viene. Por cierto, agradecer a nuestros invitados, Alejandro, Patricio, por supuesto, y bueno, y agradecer a nuestros auditores la sintonía, ¿cierto? Y la preferencia por este programa Conexión Local. Nos encontramos nuevamente, Rocío. En una semana, no, en 2 semanas más. En 2 semanas más. Sí. ¿Cierto? Sí, en 2 semanas más, día viernes, 9 de la mañana, a través de las ondas de Radio Ritmo 98.7. Muchas gracias a todos los que han hecho posible este programa. Buenos días a nuestros auditores. Un saludo a todos. Adiós, que estén muy bien. Adiós, adiós.